Estamos de vuelta y para terminar nuestro programa de hoy vamos a hablar de salud mental porque es una de las grandes perjudicadas durante la pandemia y previsiblemente lo será también en la pospandemia, así que de algunas cuestiones referentes a esa ansiedad, a esa depresión que vemos según varios estudios que han aumentado entre la población como consecuencia del confinamiento y de la crisis sanitaria en general, vamos a charlar con el psicólogo Jorge Pérez. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Vamos a hablar de salud mental y sobre todo de los dos temas que están acaparando toda nuestra atención porque ha habido un aumento muy claro de casos de ansiedad y depresión durante la pandemia, más en concreto lo fue durante el confinamiento, pero ya veníamos de una situación donde los datos tampoco eran muy optimistas, ¿no? Teníamos una situación y unos niveles que tampoco eran los aconsejables. Sí, como bien indicas, las consecuencias psicológicas de la pandemia han sido bastante devastadoras. En los primeros momentos no se dio así, no se dio de esa forma, de hecho creo que se afrontó de una forma más adaptativa, pero conforme se fue arrastrando eso, conforme fue pasando el tiempo, conforme no se veía un final, eso comenzó a generar una serie de consecuencias psicológicas normalmente relacionadas con sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva y conflictividad intrafamiliar. Claro, no hablamos solo del momento de confinamiento, que obviamente es una situación de encierro, de restricciones, donde sí que estamos viendo ahora titulares de diverso tipo sobre cómo ha aumentado la ansiedad y la depresión. Como ya digo, no solo durante el confinamiento, que bueno, es una situación extrema y que previsiblemente iba a ser temporal, como así fue, sino más bien la situación de pandemia, ¿no? Cuando la sociedad está en alerta, tiene miedo y de repente podemos salir de casa, pero existe ese temor. Sí, nos encontramos con, digamos, dos tipos de personas, por decirlo de alguna forma. Personas que de alguna forma no asumen lo peligroso que es la situación o no terminan de ser conscientes, y por otro lado personas que están excesivamente reactivas ante el problema, personas que han dejado de salir incluso aunque tengas las medidas adecuadas, que podían empezar a haber más relaciones sociales o más actividades sociales en la post-pandemia, entre comillas, o en el final de la pandemia o en la situación que estamos actualmente, han dejado de salir o continúan sin salir porque han adquirido un cierto temor, un cierto miedo al contagio. Claro, Las consecuencias de la ansiedad y la depresión que tiene que ver con el encierro, cuando se dejó de encerrar, pues cuando empezamos a salir, algunas personas mejoraron levemente, pero hubieron otras personas que ese hábito de no mantener esas relaciones personales, digamos que se mantuvieron, incluso teniendo la posibilidad de salir, no salieron, generando en algunos casos también problemas de una cierta fobia social, una cierta agorafobia, a lo mejor no el cuadro del trastorno completo, pero sí con ciertas sintomatologías, haciendo que se produzca un aislamiento social. Leyendo estos titulares que estamos viendo, me parece básico que aclaremos ciertos conceptos, porque claro, hablamos siempre de ansiedad y depresión que van juntas normalmente cuando charlamos de estos temas, son como Ortega y Gasset, van siempre por parejas, pero claro, ¿es que es lo mismo o responde a lo mismo un cuadro de ansiedad y otro depresivo? ¿Por qué siempre van juntas? Bueno, no siempre van juntas. Puede haber un cuadro depresivo que no tenga sintomatología ansiosa y puede haber un cuadro ansioso que no tenga sintomatología depresiva. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona tiene un cuadro de ansiedad y no se resuelve, conforme va pasando el tiempo, puede derivar también en sintomatología depresiva. Claro. O cuando una persona tiene depresión, puede llegar a ser una depresión ansiosa o lo que se llama una depresión mixta, ¿no? Un trastorno mixto de ansioso-depresivo. Claro. Pero en principio no tienen por qué ir juntas. Lo que pasa es que si no se resuelve es como pasa con cualquier problema, que conforme pasa el tiempo se va complicando más. La sintomatología que tiene que ver con la ansiedad, estamos hablando de una sintomatología que tiene que ver con la sobreactivación de nuestro cuerpo. Es decir, estamos en estado de alerta durante mucho tiempo. O sea, las consecuencias de eso... Mira, y justo suena una sirena.
Qué apropiada Sí. para ahora, estamos en alerta. Las consecuencias de eso son un desgaste. Imagina que tuviéramos que estar corriendo constantemente, pues llegar un momento en que nos cansaríamos. Pues imagínate ese cansancio durante un periodo largo de tiempo. Al final la fatiga, el cansancio, el desgaste, eso va generando una serie de consecuencias que al final pueden derivar a una depresión porque acaba habiendo problemas de desmotivación, de apatía, porque los trastornos depresivos justamente es el contrario, ¿no? Es una hipoactivación. Se Claro. relacionan más con sintomatología de agotamiento mental, con desmotivación, con falta de placer. No tiene por qué haber una presencia de tristeza aparente, que muchas veces es la imagen que nos Sí. viene cuando pensamos en la depresión, sino tú puedes ver a una persona feliz o aparentemente feliz y en realidad por dentro no siente nada, está como en blanco y negro, por Sí. decirlo metafóricamente. Sí, la verdad es que muchas veces, y yo creo que esto también como ciudadanos, muchas veces nos cuesta identificar porque hay personas que dicen, ¿cómo voy a tener depresión si yo no noto que esté triste, no estoy llorando por las esquinas? Y bueno, la depresión bueno, puede tener momentos de llorar, pero no es exactamente eso, es todo lo que tú dices, ¿no? La desmotivación, el cansancio crónico, la somnolencia también, sobre todo la somnolencia es uno de los factores súper importantes en esto, ¿no? Y a veces tendemos a asociar depresión con estar triste. Claro. Y bueno, sí, pero lleva aparejadas otro tipo de cosas. Exacto. Sobre lo que tú has comentado sobre el tema del insomnio, es Sí, muy importante porque, bueno, por un lado la ansiedad puede generar una falta de sueño o un sueño no reparador, puedes dormir las horas, pero cuando te despiertas estás muy cansado claro. y la depresión, justamente, lo que has comentado, puede generar una hipersomnia, con lo cual son elementos a tener en cuenta. Lo comento porque hay muchas veces me Claro. viene a la cabeza el tema de la tristeza, como has comentado, y dicen, pues esta persona no tiene depresión, ¿vale? Pero es que no es solo la tristeza es una emoción o es un síntoma, pero es un cuadro que es mucho más amplio Claro. y es importante ver la amplitud de todos los elementos. Has comentado hombre, lo aconsejable es que podamos identificar esos síntomas para poder ponerles remedio cuanto antes, porque en este sentido, cuanto más tiempo pasemos sin tratarlo, luego puede derivar en otras cosas, es decir, hay que ponerle solución. ¿Tú has notado que se ha incrementado también el número de pacientes que han acudido a tu consulta o a la de tus compañeros, pero en fin, que se han querido poner en manos de profesionales? Totalmente. Tanto en consultas de mis compañeros y compañeras como en la mía propia ha habido un incremento, además, bastante considerable. Y la inmensa mayoría han sido por problemas de ansiedad y por problemas maritales. O sea, en el caso que yo he tratado, por ejemplo, estos casos que estoy tratando de personas que están casadas y que han tenido un problema de conflictividad en la relación de pareja que a lo mejor ya lo tenían previo a la pandemia, pero digamos Claro. la pandemia o el encierro o esta situación que estamos viviendo ha incrementado la problemática. O sea que muchas veces, esto que hemos hablado, la situación intrafamiliar, como hemos tenido que convivir de manera forzosa 24 horas con las personas que forman nuestra familia, pues a lo mejor se han desvelado crisis que ya venían de antes, o sea, el caldo de cultivo ya estaba de Sí. antes, ¿no? Pero esto ha servido un poco como catalizador. Exacto. Y de hecho, empezamos en la depresión, en la ansiedad, en los conflictos de pareja, pero luego hay otra serie de problemas que son consecuencias de, por ejemplo, yo aparte de ser psicólogo, yo soy sexólogo y a mí me han venido problemas de falta de deseo sexual, de disfunción eréctil, o falta de líbido, etcétera, etcétera, que son consecuencias también a lo mejor de la depresión o de la ansiedad o de problemas en la relación de pareja que se han visto agravadas, con lo cual digamos de los dos, como llamo yo, los constipados de la psicología, que es la ansiedad y la depresión, luego derivan o han derivado en otros problemas o en otros trastornos que van por otro lado. Y parece que no, pero Claro. se ha dado. A vosotros como profesionales y a ti en particular, por tu experiencia, ¿cuál es la idea o las ideas que más os cuesta desterrar? Cuando alguien va a consulta, quizá piensa que esto no tiene solución, que no va a poder recuperarse nunca, que ya no va a ser la persona de antes. Depende del problema. Normalmente cuando vienen lo que suelen pensar es
va a venir el psicólogo, va a darle un botón y voy a encontrarme bien. O sea, ¿Sí? eso es un mito que es el primero que hay que desmontar, y yo siempre les digo lo mismo, les digo, esto es un proceso y además esto es un trabajo en equipo, es un trabajo que hacemos los dos. Yo solo no puedo, ojalá tuviera la varita mágica y poder ayudarte de forma rápida, o sea, sería genial, pero los psicólogos lo que hacemos, o las psicólogas, es dar una serie de herramientas, trabajar una serie de conceptos o de material personal que hace que esa misma persona sea la que se ayude o mejore o cambie. Pero nosotros por sí mismo no. Entonces uno de los mitos que existen es el psicólogo lo va a hacer todo, ¿vale? Eso es Sí. muy importante desterrarlo porque no es así, pero es igual como un médico, ¿eh? Es como si fueras al médico y y le dices al médico, cúrame, ¿vale? Pero si tú no te tomas la medicación, si Claro. no haces ejercicio todos los días o si no vas al fisio, pues yo no te puedo ayudar. Es Claro. un trabajo en equipo, es exactamente igual. Además, poco se habla de que a veces el psicólogo que elegimos en primera instancia, el primero que probamos, pues a lo mejor no responde a nuestras necesidades, no nos está siendo útil y no pasa nada por buscar a otros profesionales. Muchas veces nos empeñamos en que el psicólogo con quien primero contactamos, por la razón que sea, es el profesional, es el que tiene que saber, y si no funciona es porque yo no lo estoy haciendo bien. Muchas veces no es así, es que no se establece una sintonía y no pasa nada por buscar a otro profesional. Bueno, antes que psicólogos y psicólogas somos humanos. Muy bien. Entonces, como humanos que somos, Claro. hay veces que generamos simpatía. Y hay personas con las que son pacientes que hay una conexión muy buena, bidireccional, y hay personas con las que a lo mejor no. Y eso no significa ni que el psicólogo o la psicóloga sea mal terapeuta, Claro. ni que a lo mejor la persona tenga algún problema. Simplemente no ha habido una conexión y no pasa nada. Es importante que si no te sientes a gusto o no estás en confianza o a lo mejor no terminas de conectar, bueno, pues puedes acudir a otro. Pero también hay que tener en cuenta que es importante ver si tiene que ver con uno mismo. Claro. Es decir, hay personas que van cambiando de psicólogo en psicólogo constantemente Sí. porque no le dicen lo que quieren oír. Claro, sí. Entonces, eso es importante barajar las dos cosas. Claro, sí, hay que saber hasta qué punto, pues claro, necesitas cambiar, como tú bien dices, porque quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, y bueno, y hay otras razones que no tienen que ver con que te den la razón, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a hablar de los rangos de edad, porque podríamos hablar también de edades donde es más propicio, o digamos estás encontrando que la gente va más al psicólogo, o de repente a cualquier edad se puede plantear esto. A cualquier edad se puede ir al psicólogo. Yo, lo que es mi experiencia, el rango de edad que yo más atiendo son entre 20 y 30 años. Ajá. Puede que sea porque las nuevas generaciones están más concienciadas con la salud mental que generaciones anteriores. Eso puede ser un factor importante a tener en cuenta. También puede ser porque las nuevas generaciones estén viviendo una situación socioeconómica pues más complicada que generaciones anteriores, con lo cual eso también hay que tener en cuenta. Claro. Eh, O sea, no tiene que ver con ser blanditos, como dice alguna gente, o incluso hay psicólogos que, o bueno, en plural no sé, pero hemos leído titulares de psicólogos que dicen, no, bueno, lo de la ansiedad es una cosa burguesa, una excentricidad casi, porque los pobres no van al psicólogo. Esto lo hemos oído también, ¿eh? Bueno, como en todas las profesiones, pues hay profesionales más adecuados y profesionales menos adecuados. Yo creo Claro, que es y que una además barbaridad. es que ahora también se conecta con esto. Claro, no es que no vayan al psicólogo porque no tengan problemas, es porque no se lo pueden permitir, que esto es otro gran debate, ¿no? Como la sanidad pública no está dando respuesta a las necesidades de salud mental. Claro. De todas formas, siempre estamos hablando de la consecuencia, pero creo que es importante hablar del motivo de por qué están dándose estos problemas mentales, ¿no? Estamos hablando Claro. de que vivimos una situación donde la falta de oportunidad laboral pues está generando todo esto, ¿no? Y la falta de ver que tú vas a terminar los estudios y no vas a encontrar nada mínimamente estable, pues eso también genera una cierta incertidumbre. El hecho de pensar que la ansiedad es algo burgués me parece un concepto inadecuado. Primero, porque desde mi punto de vista creo que la ansiedad es una emoción más, y todas las emociones son buenas,
El problema es si son adaptativas o son desadaptativas. La ansiedad en un momento dado puede ser bueno, por ejemplo, si yo me voy a África y voy corriendo por ahí y me persigue un león, Claro. pues ahí todo mi cuerpo se sobreactiva y eso es la ansiedad, ¿no? Eso es el estrés que nos Claro. activa para poder sobrevivir. Ahora, la ansiedad en un estado, digamos, en principio de calma, pues se está convirtiendo en una emoción desadaptativa. Claro. Y esa es la diferencia, no tiene nada que ver con la burguesía. Lo importante es saber gestionar las emociones, que es lo que muchas veces no aprendemos. Esas habilidades socioemocionales que no nos enseñan. Sí, no, el otro día leí en Twitter, claro, ahora las redes sociales están sirviendo de altavoz y de forma para compartir muchas experiencias. Y hay mucha gente joven que en Twitter o en redes sociales en general está encontrando mucho apoyo, ¿no? Porque se están compartiendo y no te sientes tan solo. Al final ves que es una cosa casi generalizada y al final se comparten experiencias y esto de alguna manera es positivo. Las redes sociales es un arma de doble filo. Yeah. Primero, por un lado, puedes contactar con mucha gente, puedes llegar a sentirte comprendido o darte cuenta que lo que te pasa tiene un motivo o una solución, pero luego el apoyo que recibes de las redes sociales es un apoyo virtual, es un apoyo en muchas ocasiones artificial y circunstancial. Y personas que a lo mejor se sienten solas, que buscan aliviar esa soledad con relaciones que son cibernéticas, se pueden encontrar con un efecto rebote más problemático porque son relaciones donde en muchos casos no se genera una vinculación emocional real, pero a lo mejor son personas con las que no hay un contacto o continuado. Sí. No, y ya no solo desde el punto de vista de la relación real, sino que muchas veces a nivel terapéutico te aconsejan que no recurras a foros, por ejemplo, de apoyo y demás, porque a veces se da información confusa y funcionan más como una difusión del pánico, porque muchas ideas de las que se ponen ahí o no son ciertas o no ayudan especialmente o se comparten terapias que no son científicas. En fin, que a veces se desaconseja, ¿no?, ese exceso de información. No sé si habrás oído la expresión esa de cuando te pasa algo lo buscas en Google y siempre es cáncer. Sí, claro, hombre, y lo he vivido en primera persona también. Pues eso pasa lo mismo con la psicología. Claro. Creo que está bien buscar información si vas a fuentes que son fiables, oficiales o de personas que son profesionales, que sean conocidos. De todas formas, independientemente de eso, somos personas independientes y cada una tiene sus circunstancias y es interesante a lo mejor que la valoración sea más personal. A lo mejor conseguir que acudir a un profesional para que te ayude especialmente a ti sería mucho más adaptado. Claro. No, y me parece fundamental hacer hincapié en esto, acudir a un profesional, que muchas veces vemos proliferar a personas que seguramente con toda su buena intención, pero que a lo mejor no tienen los conocimientos y la formación necesaria para dar asistencia y ayuda psicológica. Ahora lo que se está viendo mucho es personas que han tenido una experiencia y entonces escriben un libro y luego se dedican a orientar a otras personas. Esas cosas, a ver, están bien, pero lo que le ha servido a una persona le ha servido a esa persona. No es un método científico. Y entonces lo que le ha servido a esa persona a otra persona le puede generar más problemas. Claro. Entonces es importante acudir a al profesional adecuado. Jorge, volviendo al tema de la sanidad y de este trabajo conjunto entre los médicos, los profesionales de la psicología, ¿crees que hay un exceso de medicalización de procesos que son naturales y que podrían encauzarse con terapia psicológica? Yo siempre digo que nuestro sistema de salud es un sistema biomédico y el sistema de salud debería ser un sistema biopsicosocial. Y si no somos conscientes de que el sistema de salud es biopsicosocial, porque el humano es biopsicosocial, nos vamos a quedar cojos. Muchas veces la gente acude al médico de cabecera porque tiene problemas emocionales o relacionales. Y el médico de cabecera hace, la mayoría de las veces, medicaliza. Lo hace porque es lo que sabe hacer, quiero decir, no es con mala intención ni que quiera fastidiar a nadie, simplemente es lo que sabe hacer. Igual como si vas a un fisio, lo que te hace es algo que tiene que ver con tu cuerpo, o si vas al dentista, pues te hace algo que tiene que ver con tus dientes. Claro. Entonces es importante tener claro al profesional al que vas, porque todos los profesionales aportarán lo mejor que saben de su profesión,
pero no significa que sea lo que tú necesites en ese momento. Y a veces, por ejemplo, lo que más se da, o lo que yo he visto en Sí. consulta, son personas que están viviendo un proceso de duelo, ya sea por el fallecimiento de alguien o por una ruptura amorosa, y me vienen tomando ciertos psicofármacos. Sí. Yo siempre les digo lo mismo, los psicofármacos no curan, ayudan a aliviar un elemento sintomático, pero Claro. no curan. Entonces, si en un proceso de duelo, como la misma palabra duelo significa dolor, hay que pasar por ese dolor para superarlo, y Sí. tú estás tomando medicación, puedes generar que ese duelo se traslade a más adelante o se Claro. vuelva un duelo no resuelto o un duelo problemático, con lo cual estás generando el doble de problemas en esa situación. Sí, es Hay que como ir con poner un mucho cuidado parche, con ¿no? este tema. Exacto. Y además muchas veces se recomienda, en algunos casos, combinar, ¿no? Aquí no se trata de todo o nada, sino que en la mayoría de casos pues se aconseja tener un apoyo con psicofármacos y luego terapia, ¿no? Exacto. Simultáneamente, quiero decir. Exacto. Es importante, también depende mucho del caso. Como ya he dicho, los psicofármacos ayudan a nivel de sintomatología. Hay Claro. sintomatologías que son tan fuertes que a lo mejor sin esos psicofármacos la terapia psicológica no se puede trabajar bien, porque hay mucha disrupción del problema ahí a nivel mental. Por ejemplo, una persona con una depresión puede tener enlentecimiento cognitivo, o puede tener problemas de memoria. Es decir, la forma de pensar o la capacidad de pensar no es igual a si te encuentras Claro. con una sintomatología más baja, con lo cual en algunos momentos los psicofármacos son adecuados. Yo no soy antipsicofármacos, sino psicofármacos en los momentos que se necesitan. Y hay Claro. momentos que se necesitan y hay momentos que no. En los problemas en los que sí que se necesitan, el trabajo en equipo entre el médico y el psicólogo es indispensable. Sí, yo lo veo como una mesa, ¿sabes? Una de las patas puede ser el psicofármaco y luego hay otra que es la terapia, tu propia voluntad, etc. O sea, no podemos confiar toda nuestra recuperación a una pastilla porque, como tú bien dices, tratamos los síntomas, pero el problema de fondo persiste. Exacto. Bueno, Jorge, un placer charlar contigo. Ya para terminar, ahora que parece que vemos un poco la luz al final del túnel, ¿crees que esto va a resultar positivo? ¿Crees que ahora se nos abre un nuevo horizonte que puede generar estrés también por el hecho de pensar, bueno, vale, volvemos a la normalidad, que no es normalidad porque ya hemos atravesado por esta experiencia, o sea que venimos marcados? ¿Crees que también va a ser un punto de inflexión? Ahora, como he comentado antes, nos vamos a encontrar por dos lados. Personas que van a salir a tener una vida social como la que tenían antes, y personas que van a tener problemas y dificultades para retomar esas relaciones personales. Yo desde aquí siempre recomiendo que no se preocupen y que lo hagan poco a poco. No pasa nada pasar de 0 a 100. O sea, no hace falta. Si antes veías a 100 amigos, no hace falta ver a los 100 amigos, porque te puedes saturar. Puedes ver de uno en uno, pero sí que es importante ir retomando cierta actividad social, porque si no, el hábito genera que te Claro. aísles, y entonces a largo plazo es mucho peor. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esta reflexión. Muchísimas gracias, Jorge Pérez, psicólogo, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos. Mañana volveremos a eso de las 7:30. Estaremos de nuevo aquí en Alacantí Televisión. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta tarde. Ya podéis vernos en nuestra página web en alacantitv.com y seguirnos en redes sociales. Cuidaos mucho. Os dejamos con toda la información de la comarca en Info Alacantí.